Bienvenidos a la capacitación de centros de estudiantes y comunidad estudiantil en materias de salud mental organizado por el proyecto Centinela SUH. Esta actividad está organizada en el marco del proyecto Juntos por Nuestra Salud Mental, el cual se puede realizar gracias a la adjudicación de fondos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles del año 2020. Mi nombre es Sofía Susperrewi, estudiante de Psicología y directora del proyecto Juntos por Nuestra Salud Mental. Y en esta ocasión estoy aquí para darles la bienvenida. Esta actividad cuenta con dos instancias. La presente, en la que revisaremos el flujograma de riesgo suicida y el funcionamiento del Centro de Salud Universitario. Y la segunda parte se realizará la próxima semana, el día jueves 29 a las 17 horas, bajo el tema de primeros auxilios psicológicos. Cabe destacar que si bien esta actividad está destinada a los centros de estudiantes, igual es abierta al estudiantado y cualquiera puede asistir. Además, la actividad será grabada y compartida para su revisión posterior. A continuación, les dejo con nuestra expositora del día de hoy, Nicole Cornejo, enfermera de salud mental del CESU y cabeza de nuestro proyecto Centinela. Adelante, Nicole. Responsabilidad, la de ser cabeza de los Centinelas sobre todo. Hola a todos y a todas, la Sofía ya me presentó, yo trabajo en el CESU y principalmente trabajo en el área de la salud mental. Sería genial quienes puedan y quienes les dé la conexión, el poderle ver sus caritas, aunque estén en pijama, se acepta como no haberse lavado el pelo y estar con gorro o algo así, porque para no hablarle a tantos nombres y hablarle más a caras. Hoy día vamos a revisar una presentación que puede que algunos ya hayan visto en algunas láminas quizás, porque son parte de las instrucciones que hemos ido dando en términos generales a los distintos estudiantes de las diferentes facultades respecto a la situación de la pandemia. Voy a ampliarme un poquito más, sobre todo al comienzo, respecto a qué significaba la salud mental en la pandemia para los y las estudiantes, para la ciudadanía en general, y también el cuándo consultar. A veces nos queda la duda, no solo el cómo acceder al centro de salud, sino que tenemos la duda de si lo que me estará pasando está bien y está dentro de lo normal, por así decirlo, porque tendemos a normalizar algunas prácticas en salud mental o algunos estados anímicos de acuerdo a lo que vemos en nuestros compañeros. Entonces, pareciese ser que en el término del semestre todos vamos a estar estresados y estresadas, pero nunca sabemos bien cuánto de eso es como lo normal y hasta dónde yo puedo aguantar sin necesitar ayuda de algún profesional del área de la salud mental. La idea es que puedan ir haciendo preguntas. Sofi, no sé si las van haciendo en el chat. ¿Cómo lo hacemos? Ayuda. Yo creo que igual si van surgiendo preguntas en el camino, anótenlas en el chat y después al final las vamos revisando todas, ¿o no? Bueno. Sí, ¿o podrían levantar la manito también? Sí, también. Sí, para que lo hagamos más dinámico, a mí me gustaría que levantaran la manito y cuando hayan manitos levantadas me avisan y las vamos dando, ¿ya? Ya. Para poder hacerlo más dinámico y no hablar todo el rato yo. Ya. ¿Ya? Tengo un perro en la puerta, pero no estoy en mi casa, así que no lo puedo echar, pero eso, para que lo sepan. Ya, ¿ahí se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bueno, lo primero es cómo puede afectar mi salud mental el estar en cuarentena, y quiero ampliar un poco más el concepto porque nosotros veníamos de un estallido social que se originó el 18 de octubre del año pasado, y ahora con el contexto nacional actual, a propósito también del 18 de octubre, como que vuelve a renacer, por así decirlo, un poco esto de no saber, independiente de cuál sea nuestra postura respecto a lo que está pasando a nivel social, sigue siendo una situación de un poco de inestabilidad, porque uno no sabe bien qué es lo que va a pasar. Y en términos de la cuarentena y el COVID, lo que nos posible que nos podría haber generado durante este periodo, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando uno se estaba recién adaptando a este proceso, posible ansiedad, y la ansiedad se manifiesta de diferentes formas según la persona que la siente.
puede ser inquietud, como estar muy nervioso o muy nerviosa, fatiga, como un poco cansada o cansado, dificultad para concentrarse. Entonces, si antes yo lograba, no sé, leer un paper o una presentación en un par de minutos, ahora me cuesta mucho más, tengo que releer el material, etc. Irritabilidad, sobre todo con los trastornos asociados al sueño, se pasa mucho de que a veces no sabemos por qué estamos enojados, pero sin embargo sentimos que andamos muy irritables con nuestra familia, en nuestros propios espacios, incluso con los amigos con los que nos llevamos súper bien. Parece que de pronto tenemos algunas reacciones y nos damos cuenta después que podrían haber sido un poco más agresivas de lo que requería el contexto. Tensión muscular, sobre todo por la posición en la que pasamos gran parte del día, esto de estar sentado con el teletrabajo, las teleclases, pueden provocar también cierto grado de tensión muscular en nuestra espalda, en nuestro cuello, etc. Y, por supuesto, dificultades con el sueño, esto asociado efectivamente a la ansiedad que nos provoca el momento, pero también puede estar asociado al uso de las pantallas. Es recomendable en salud mental no ocupar tanto las pantallas, pero ahora se nos hace sumamente difícil porque el contacto social justamente lo estamos teniendo a través de la pantalla del computador o de las pantallas de los celulares. Ahí vamos a dar algunos tips posterior a la presentación respecto a qué hacer y cuáles son las técnicas de autocuidado que podemos desarrollar en este momento. El miedo al futuro, por supuesto, esto era una de las cosas que yo les mencionaba, de acuerdo al contexto social y político que estamos viviendo, pero también a un contexto de pandemia, para el que nada ni nadie nos había como preparado previamente, y que de pronto como que nos enfrentamos a esta situación, y en general tendemos a tratar de ver cómo nos proyectamos. No sé si vieron el meme de la niñita que le apaga las velas a la otra niñita, que decía así como mis planes y el 2020, ¿o no? ¿O yo soy muy vieja? Sí. No, sí, sí. Sí. Debería haberlo puesto aquí. Entonces, efectivamente, nosotros teníamos una planificación en distintas áreas de nuestra vida, y efectivamente con la pandemia esa planificación como que se nos viene un poco abajo, sobre todo que aquellos estudiantes que ya ha ocurrido como en dos dimensiones. Los estudiantes nuevos que nunca han podido realmente como entrar al campus de manera física a la U finalmente, y por otra parte quienes ya vivían en Valdivia, y que ya habían dejado como sus lugares de origen y probablemente arrendaban con amigos o amigas, y de pronto tuvieron que volver a su lugar de origen en la mayoría de los casos, y por lo tanto eso también ha enfrentado dificultades a nivel familiar, porque se han tenido que volver a acoplar las dinámicas familiares a este nuevo contexto. Temor a perder el control, muy asociado como a este miedo del futuro. El control es una de las características como principales que también tendemos a desarrollar en este tipo como de sociedad, en poder tener el control de todo lo que nos pasa, y efectivamente lo que pasa a nivel social y también con la pandemia está muy lejos de estar como sobre el control de una persona. Un ánimo cambiante, de pronto me levanto como con hartas ganas de hacer cosas y al rato me siento cansada o cansado, o me siento bajoneado, me quiero ir a acostar, la verdad es que no quiero ver a mucha gente, etc. El aumento de síntomas previo a la pandemia o a la cuarentena, en el caso de las personas que ya venían con algún tipo de trastorno o alguna sintomatología en el área de la salud mental, evidentemente que este periodo ha tendido como a aumentar eso. La ansiedad frente al rendimiento y al semestre académico, que todavía en algunas carreras no termina el primer semestre académico, y también el cómo enfrentar un segundo semestre que va a ser en menos tiempo y todavía se va a mantener con esta modalidad de distancia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, súper. Gracias. Ya, y la ansiedad propiamente tal, como para poder manejarla un poco, la ansiedad es un mecanismo fisiológico, es una reacción del cuerpo normal que nos alerta frente al miedo,
no, o sea, como que con esto quiero como desmitificar a la ansiedad, porque pareciese ser que cuando hablamos de ansiedad, hablamos siempre de cosas que son negativas, y en realidad la ansiedad también se puede representar como un mecanismo de protección frente a algunas situaciones de riesgo. Vivir la experiencia de cuarentena puede permanentemente mantenernos ansiosos, y cómo esta ansiedad no nos pasa solo a nosotros y a nosotras, sino que probablemente también le esté pasando al grupo familiar y a la sociedad en su conjunto. Entonces, uno de los llamados es a reconocer el estado en el que estoy. Entonces, ya hoy, cuando ustedes logran identificarlo racionalmente, también esa ansiedad disminuye, porque a veces pareciese ser que no sabemos lo que nos pasa o tratamos de evitarlo porque no logramos entenderlo. Entonces, un mecanismo súper eficaz, por así decirlo, o muy recomendable, es que ustedes puedan lograr identificar qué es lo que le pasa en este momento respecto a los sentimientos y a las emociones. Es una técnica que puede parecer un tanto compleja al principio, pero, por ejemplo, si hoy día me levanté un poco más irritable que ayer, lograr identificarlo y verbalizarlo o incluso escribirlo puede ir ayudando a que empecemos a reconocer cuáles son las emociones que tenemos en ese momento. Las emociones no son lo mismo que los sentimientos y por lo tanto yo me puedo permitir tener cualquier tipo de emoción, identificarla y dejarla pasar y no reprimirla, porque a veces pasa mucho que, por ejemplo, con sensaciones como la pena, la ansiedad, la angustia, tendemos a pensar que son emociones negativas, por así decirlo, y que nos hacen mal. Entonces lo que tendemos a hacer es a reprimirla. La invitación que les hago es justamente a hacer lo contrario, a dejar que se exprese esa emoción, pero también lograr identificarla para saber cuáles son los mecanismos de protección que cada uno de nosotros tiene para poder afrontarla de mejor manera. Y el miedo al desabastecimiento, creo que esto se refería más al comienzo de la pandemia, no creo que hayamos tenido como en ningún momento tanto miedo como al desabastecimiento, pero de todas maneras, por ejemplo, con el paro de los camioneros, en algún momento como que la gente corrió hacia los supermercados y a las bombas de benzina y como que ocurren esas dinámicas. En Valdivia, ahora que decretaron la fase 2, me acuerdo que la gente así como que se agolpó a los supermercados y todo el mundo corría en círculo y ese tipo de cosas como ocurren finalmente y como una reacción colectiva, pues no solo como una reacción individual, y eso provoca mayor ansiedad en la gente. Otro consejo que les puedo dar en este momento es que eviten la sobreexigencia. Primero hay que entender que estamos en una situación que nunca, hasta 100 años atrás, nos había tocado vivir como sociedad, y por lo tanto, hoy día ni siquiera nuestros abuelos nos pueden relatar también qué fue vivir en una pandemia, y por lo tanto es importante entender que estamos en una situación difícil y aceptar que esa situación nos puede provocar algunos malestares, pero tratar de aceptarlo también nos va a ir ayudando a entender lo que nos pasa con la situación. Por lo tanto, si no rendimos igualmente como antes y como que nos tenemos que ir adaptando a este proceso, es muy válido y yo les aconsejo que avancen hacia ese camino más que seguir pensando que tengo que rendir lo mismo que rendía antes o lo mismo que rindo en la presencialidad. Hay algunos estudiantes que me refieren que esto de estar por videollamada se les hace mucho más fácil, les es más cómodo, pero hay otros estudiantes que me dicen, yo no logro concentrarme con la pantalla adelante. Entonces también hay que ir entendiendo cuáles son las dinámicas que cada uno de ustedes tiene y cómo se ha ido adaptando a este proceso, que por lo demás se va a extender en el tiempo más de lo que inicialmente habíamos pensado. Manejar la frustración también es importante, priorizar lo importante, no necesito hacerlo todo rápidamente. Probablemente esto también nos va a servir como un ejercicio de aquí en adelante, el poder decir, oye, esto es realmente importante, esto es lo que necesito, y si me queda algo pendiente lo resolveré mañana o le pondré otra fecha,
porque la idea de no sobreexigirse es justamente entender que el día tiene cierta cantidad de horas y que yo en cierta cantidad de horas voy a ser productivo con el estudio, pero también necesito horas de descanso, necesito horas de ocio, necesito horas de diversión, de estar con la familia. Y eso es súper importante, entender la integralidad. La salud mental no se da solo por estar como libre de alguna patología de salud mental o de psiquiatría, sino que también se da en el entendimiento del bienestar pleno de la salud física y de la salud mental. Y para eso el ocio, las relaciones sociales, las relaciones familiares se vuelven sumamente importantes. Darle espacio, por lo tanto, a momentos que no van a ser productivos, no productivos en el sentido de que no voy a estar estudiando para una prueba o no voy a estar trabajando, pero que sin duda alguna sí voy a estar siendo productivo para el bienestar de mi salud mental. Y una de las recomendaciones más importantes es vivir el momento actual, y eso significa que si estoy estudiando, trate de focalizarme en eso, y si tengo algo pendiente, yo lo que suelo hacer es anotarlo en una libreta, por ejemplo, o en un post-it, y dejarlo escrito para que no se me olvide, pero dejar de pensar en eso. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que estén estudiando biología y en la cabeza aparece así como, oh, pero tengo control de matemática y tengo control de matemática, y al final no termino estudiando biología porque estoy pensando todo el tiempo en que tengo algo pendiente que hacer. Entonces también es importante para la concentración, no solo en los estudios, sino que también cuando esté, por ejemplo, tomando once con mi familia, de verdad me sitúe en ese momento y no esté pensando en todas las cosas que tengo que hacer para la U o para el trabajo. Nicole, hay una manito levantada. Ah, Estefanía Matamala. yo Yo, no veo las manitas, pero denle nomás. no es que tengo como, no sé si es pregunta o comentario, Dale tú. pero en la parte donde dice darle espacio a aquellos momentos en donde no me siento tan productivo, ¿y qué pasa si en todo el día no me siento productivo, pero de algún modo sé que tengo que hacer algo productivo? Es como que, no sé, quiero descansar, pero siempre voy a estar como preocupado de que tengo que hacer algo productivo. No sé, ya sea estudiar, no sé, ponerme al día o cosas así. Entonces, como que en mi caso yo siento que en ningún momento soy productivo, pero a la vez sí. Entonces no sé muy bien cómo separar esas cosas. Ujú. Y ahí te pasa que en ningún momento te sientes como tan productiva, pero tampoco sientes que descansas, como no me podrías decir que tienes momentos como específicos de descanso. O sea, como que estás en el intermedio, como entre ambos, ya. Mira, más adelante yo voy a explicar como cuándo consultar, porque creo que es importante que si ya nos sentimos como en todo el día que podemos separar estos espacios, es bueno quizás recibir una consejería personalizada. Y que quizás esto le está pasando como a mucha gente y no han tenido como el espacio de poder conversarlo. Y ahí hay técnicas muy específicas respecto a cómo desarrollarlo. En las láminas posteriores yo doy algunos tips de cómo hacerlo, pero sin duda alguna tiene que ver con el entrenamiento. Ahí, por ejemplo, la estructuración de rutina que hace la unidad de apoyo se vuelve sumamente importante. Ahora en el CESU nosotros tenemos un terapeuta ocupacional también que se está dedicando a trabajar eso con ustedes, o sea, con los estudiantes. Y por otra parte hay otras técnicas como la técnica de mindfulness, que es un ejercicio meditativo y que no es que se vuelvan así como budistas, no queremos lograr eso, pero que sirve mucho con ejercicios de respiración. De hecho, hay algunas aplicaciones en internet para el celular que nos pueden ayudar mucho a bajar al momento presente y a poder conectarnos. Porque lo que tú me refieres, Estefanía, me parece mucho que está en el circuito del estrés. O sea que en ningún momento me siento lo suficientemente productivo, pero tampoco en ningún momento me siento descansando. Y así se genera como un círculo vicioso en que no logro descansar, no logro concentrarme, no logro descansar y así sucesivamente. Y al final uno no sabe cómo salir de ese círculo. Como que ya lo lograste identificar, yo creo que eso es muy bueno. Como primer paso, pero además ahora veamos entonces cómo se rompe ese círculo y qué tipo de técnicas se pueden ocupar, porque eso sí existe como en psicología,
y en el desarrollo de la salud mental el cómo poder hacerlo. Pero más adelante tengo un par de láminas de cómo se podría lograr y también tengo un par de láminas de cuándo consultar específicamente por lo que me está pasando y esto dejó de ser, por lo tanto, como dentro de la normalidad. Sí, ¿Sí? porque como que me siento como el meme que dice que me pongo a ver una película, pero recuerdo que tengo un trabajo pero sigo viendo la película, pero preocupado de que tengo un trabajo. Es como, No no sé, disfrutas la película y tampoco haces el trabajo. Entonces, exacto. sí. Entonces estoy ahí. Ya, mira, vamos viéndolo con las láminas, pero si al final de la presentación no te queda del todo claro, igual me puedes volver a consultar. Aquí estaba lo que yo les mencionaba también. Yo no veo las manos levantadas, así que si hay más manos levantadas me tienen que avisar por fin. Lo importante de reconocer y aceptar las emociones. Es normal que se sientan algunas emociones como las que ya hemos hablado y uno se sienta desgastado. Lo importante de reconocerlas y aceptarlas es que de esa única forma las podemos ir solucionando o podemos identificar cuál es un problema y cuál en realidad está siendo una reacción muy normal de mi cuerpo y de mi mente. Aquí vamos a hablar un poco de lo que yo le mencionaba a la Estefanía, de cuándo hay que preocuparse, o sea, cuándo el estrés y la ansiedad dejan de ser como estados que nos están avisando respecto a algo y se están transformando en realidad en un problema de salud mental y por lo tanto es necesario en estos momentos consultar sí o sí. Yo hablaba de estados de ansiedad, pero aquí estamos hablando ya de trastornos de ansiedad. ¿Qué significa eso? Que yo llevo ya un par de semanas al menos sintiéndome muy ansiosa y ya no es solo que me siento ansiosa un par de veces por un ramo o por una prueba, sino que me siento ansiosa la mayor parte del día. Por ejemplo, yo me levanto con angustia, me levanto con ansiedad, me da taquicardia, que se me acelera el corazón, o me dan crisis de pánico, o de repente lloro y no puedo parar de llorar, etc. Y estados depresivos también, que yo a veces puedo andar más bajoneado o bajoneada, pero después se me pasa, me distraigo y no hay problema con eso. El problema se radica en cuando yo la mayor parte del tiempo me estoy sintiendo deprimida y por lo tanto ya me cuesta levantarme, me cuesta quedarme dormida, siento que no descanso en la noche, o que me siento muy agobiada, con mucha angustia durante el día y durante la noche, etc. Ahí sí o sí, cuando ya esto está pasando y lleva más de 2 semanas, es necesario consultar. La ideación suicida la pongo porque primero es un síntoma grave en términos de salud mental y se los menciono por si alguno de ustedes también lo está sintiendo en este momento o por si lo han visto identificado en algún compañero o compañera. Nos ha tocado este semestre con los estudiantes Centinela que de pronto nos escriben al Instagram y justamente pensando en la posibilidad de hacerse daño. Yo les quiero transmitir que no nos dé miedo hablar de cuando, o que no ocultemos hablar de cuando nos sentimos tan mal al punto de que la única solución que veo es que atentando contra mi vida o haciéndome daño, como autolesionándome, haciéndome corte o queriendo lesionar a otros, no escondamos ese tipo de sentimientos y pidamos ayuda. Yo les voy a dejar todos los contactos que tenemos en el CESU, pero si identifican ideación suicida en ustedes o en ganas de hacerse daño en ustedes o en otros estudiantes, por favor refiéranlos a tiempo porque es un síntoma grave, como les decía, en salud mental y también tenemos todas las posibilidades de poder ayudar a esa persona porque lo que suele haber detrás de una ideación, incluso de un intento, no son solo como las ganas de, suele no ser como las ganas efectivas de morir, sino que suele ser que llevo tanto tiempo con la angustia y con el dolor dentro de mí y he probado algunas cosas, pero no me han resultado, entonces hay una sensación como de desesperanza de que el dolor no se me va a ir nunca. Y por lo tanto, cuando yo trabajé un tiempo en la unidad de primer intento suicida de la región,
Y cuando uno conversaba con los pacientes que ya habían tenido intentos, ellos me referían, es que era tanto el dolor que tenía, que no es que quisiera morir, sino que lo que quería era dejar de sufrir. Y eso sí o sí con tratamiento, con un acompañamiento, lo podemos ir logrando. Cuadros de estrés agudo, a esto me refiero principalmente con las crisis de pánico y las crisis de angustia. Adicción al consumo de drogas. Las drogas suelen ser un mecanismo de disociación, significa que mi cerebro al consumir cualquier tipo de sustancia lo que hace es como disociar, es tanto como el agobio que siento en algunos momentos, o la pena, o etcétera, que en vez de identificar la emoción, lo que yo hago es consumir algún tipo de droga, y ahí ya pasa a ser una adicción, porque lo que estoy haciendo es que estoy consumiendo una sustancia para dejar de sentir, como para anestesiarme un poco. Eso suele pasar mucho en nuestra población estudiantil con la marihuana, por ejemplo, y quizás con otras drogas que son más fuertes, y yo les recomiendo, con el alcohol también nos ha pasado harto, les recomiendo que sí o sí, si ese está siendo un problema en ustedes o en su entorno más cercano, consulten. Porque lo que está pasando ahí no es una buena gestión de las emociones, sino más bien el cómo evadirnos. Y los trastornos alimentarios, que son trastornos también ya más complejos, que suelen venir asociados a la adolescencia, pero en algunos momentos se desarrollan también en la etapa universitaria, asociado también al nerviosismo, a la ansiedad, a problemas con la autoestima, y también el qué imagen queremos proyectar hacia el mundo. Entonces es súper importante también estar atentos y atentas a cuánto estoy comiendo, a si mi apetito ha aumentado, ha disminuido, etc. No estoy hablando aquí de todo lo más gordito que estamos a propósito de la pandemia, sino que estoy hablando de trastornos propiamente tal. Pero todos hemos subido un poquito con la pandemia, así que vamos a tener que empezar a hacer ejercicio a propósito del sol. ¿Cuándo consultar? Entonces, cuando el malestar es significativo. ¿Y qué significa eso? Que está interfiriendo en mi funcionamiento diario. Un poco lo que me decía Estefanía también. Como, oye, ya no logro en todo el día como ni concentrarme ni desconectarme. Entonces ahí efectivamente está interfiriendo en mi rendimiento académico, está interfiriendo en las relaciones que establezco como a nivel familiar o con la gente que estoy viviendo, etc. Y que se prolongue por un tiempo de más de 2 semanas. Muchas veces en salud mental, a propósito del estigma, que yo creo que de a poquito hemos ido derribando, por supuesto, y eso ha sido muy bueno, pero en general los problemas de salud mental se consultan cuando ya ha pasado, no sé, 3 meses, incluso hay chicos que llegan y me dicen, yo hace un año que me siento así. Entonces llevan mucho tiempo sufriendo o pasándola mal, y no han consultado a propósito de que no hay mucha educación en el área de salud mental, entonces nunca nadie nos dice, oye, cuando te pase esto tienes que consultar a un médico o a algún especialista en el área de la salud mental. ¿Cómo está funcionando? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda con eso? Porque ahora viene más del procedimiento. ¿Sí? ¿Hay dudas en el chat o no? Ahí hay una. Ah, no, hay Ahora un no. genial. Gracias por lo de genial. No sé para qué momento la presentación era eso. Ya, ¿cómo está funcionando el CESU en cuarentena? Bueno, no estamos en cuarentena propiamente tal, pero en pandemia. ¿Cómo pedir horas? Yo les voy a dar el numerito del CESU más adelante, pero guarden este correo electrónico como hueso santo. censalud@watch.cl es el mecanismo más formal que tenemos para contactar al centro de salud, para poder pedir horas en las diferentes áreas que yo les voy a mencionar, así que es súper importante que lo tengan como contacto. ¿Qué pasa con mis medicamentos? Si ustedes ya se encontraban o algún compañero o compañera se encontraba en tratamiento, nosotros seguimos renovando las recetas y seguimos vendiendo los medicamentos los días martes entre las 9:30 y las 2:30 y en la tarde de 2:30 a 5, y en el mismo horario lo hacemos los días jueves de 9:30 a 2:30 y de 2:30 a 5. Es el momento en que tenemos abierta nuestra farmacia y ustedes pueden ir
ir a retirar sus recetas, o si es que el médico se las mandó escaneadas, pueden ir con el mismo pantallazo, ir a retirar la receta y a comprar los fármacos. ¿Qué tipo de atenciones se están realizando? En todas las áreas que yo les voy a mencionar a continuación. ¿Y cómo puedo acceder a mayor información? Nosotros estamos ocupando principalmente el Instagram de la DAE, que es DAE-watch. ¿Y qué pasa con las atenciones pendientes? También, si es que en algún momento ustedes dejaron o descontinuaron el proceso, me ha pasado con hartos chicos que estaban iniciando un proceso terapéutico en octubre del año pasado, en septiembre del año pasado, y a propósito del estallido social no pudieron seguir. Entonces, si ustedes quieren retomar atenciones en el centro de salud, también tienen que escribir al censalud@watch.cl. Ahí sí. ¿Quiénes estamos atendiendo entonces en el CESU? Seguimos con nuestros médicos generales en el área de morbilidad, que es como medicina en general, y en el área de salud mental propiamente tal. La matrona también, que está haciendo atenciones presenciales los martes y los jueves. Los médicos generales están atendiendo martes y jueves en el CESU, pero el resto de días también lo están haciendo por videollamada, los del área de la salud mental. Entonces también existe posibilidad que quienes estén fuera de Valdivia se puedan atender con el equipo de salud mental. El kinesiólogo también, que atienda de manera presencial, y por el momento no está el traumatólogo, pero lo más probable es que se vuelva a reincorporar. Y los dentistas también. Los dentistas están atendiendo en los turnos presenciales del martes y del jueves. Y en el área de salud mental propiamente tal, psicólogas están atendiendo principalmente a través de videollamada, pero igual tenemos un par de horitas presenciales en el CESU. El psiquiatra, que también tiene doble modalidad, presencial y por videollamada, quien les habla, y mi colega Francisca, que también estamos en lo presencial y por videollamada, y los becados de psiquiatría, que son médicos que van en su segundo año de estudio de psiquiatría, que también están haciendo terapia de manera presencial los días jueves en el CESU. Entonces, ¿cómo solicitar horas en el CESU? Tienen que escribir a censalud@watch.cl o llamar a ese celular que está en pantalla y solicitar una atención. En el caso de salud mental tienen que solicitar una atención conmigo si es primera vez que se van a atender. Y en el caso de que ya quieran retomar tratamiento con algún médico que ya los ve o solicitar algún control, tienen que llamar o escribir directamente y escribirle el nombre del profesional o la hora que necesitan. Lo mismo pasa con las horas de dental, con las horas de la matrona, etc. Bueno, y tenemos dos números de contacto más. Uno es consultas de salud mental por WhatsApp, que este número atiende incluso en horario no laboral, o sea, en horario no hábil, por así decirlo, sábados y domingos, si es que se requiere una orientación en el área de salud mental. Así que lo pueden anotar, y ese número es abierto como a toda la comunidad estudiantil, si es que existen dudas de salud mental. Ese teléfono no se contesta, pero sí recibe todos los WhatsApp, incluso en horario no hábil. Y el contacto mío, hay dos cosas. Uno, el número, que yo lo atiendo generalmente en horario hábil. Si es que no les llego a contestar es porque o estoy en una actividad de estas características o atendiendo, pero si ustedes me envían un WhatsApp o un mensaje de texto, apenas yo pueda les voy a devolver el llamado. Y también les dejo mi correo electrónico por cualquier duda o consulta que lleguen a tener, es nicole.cornejo@watch.cl. Y por último les dejo el número de Salud Responde también. El número de Salud Responde, a mi modo de ver, es un número súper bueno. Primero porque es un servicio que tiene geolocalización. Vale decir que si ustedes llaman y están en una urgencia médica de cualquier tipo, pero en el área de salud mental también, como una crisis suicida, una crisis de pánico, necesitan ser contenidos por alguien, hay psicólogos y psicólogas en intervención en crisis especializados en eso 24/7, y por lo tanto ese es un muy buen servicio, de que responden,
Y nosotros tenemos un videíto respecto al Salud Responde, que lo hizo mi colega, y que está en el Instagram de la DAE. Yo se los podría dejar como link después en esta presentación. Entonces es súper importante porque además desde Salud Responde, si es que se requiere apoyo, por ejemplo, de ambulancia en algún momento, ellos mismos lo coordinan internamente. Y les sirve mucho de ayuda también a alguien que esté guiando un proceso de crisis y que no sepa cómo contener a otra persona. Ya, aquí vamos a pasar a la última parte que tiene que ver con las recomendaciones en el área de la salud mental. Y por primera parte, leer y buscar información oficial, eso es súper importante, y tampoco sobresaturarse de información. Definir roles dentro de la familia es importante, como cuáles son las fortalezas de algunos, las debilidades de otros, etc. Establecer rutinas que permitan la sensación de estabilidad. Y con eso me refiero, por ejemplo, a ordenar el día. Si en la mañana tengo clase, cuándo voy a estudiar, no tener todo el tiempo para estudiar, sino que ir definiendo diferentes momentos del día para hacer diferentes cosas. Y eso ya va a ser súper importante para poder ir estableciendo cuáles son los momentos de descanso, porque tenemos que reentrenar al cerebro si es que nuestra rutina no está tan clara. Por otra parte, cuidar la salud física, es súper importante conectarnos con la respiración y estirarse, a propósito de que estamos prácticamente todo el día sentados, poder hacer yoga o ejercicios de estiramiento, idealmente si es que además podemos hacer otro tipo de ejercicio, sería genial, pero depende mucho de las condiciones sanitarias de cada lugar donde se encuentre. Medidas de protección para evitar el contagio, por supuesto, mantener el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el uso del alcohol gel y el lavado de manos frecuente, y la limpieza de superficies, porque según lo que se ha demostrado, el virus sigue viviendo en algunas superficies inanimadas por varias horas, y por lo tanto es importante estar atentos a seguir entendiendo que pese a que nos vamos acostumbrando a estar en pandemia, eso no significa que el virus se vuelva mejor persona, y por lo tanto nos tenemos que seguir cuidando durante todo este tiempo hasta que al menos logremos la vacuna. Estar comunicados, y eso significa que pese a que estamos más aislados social, o sea, más aislados físicamente, no nos tenemos que aislar socialmente, y por lo tanto ahí es importante que mantengamos como ciertos ritos, por ejemplo, que nos juntemos con amigos y amigas a conversar, que los podamos llamar, que nos mandemos mensajes, que establezcamos relaciones dentro de la familia con quienes vivamos, también de comunicación, y eso es súper importante. Creo que he hablado harto del ocio, pero es súper importante para el autocuidado, el poder disfrutar una buena película, el poder disfrutar un buen concierto, etc. Y el tema de poner fecha, hay que ir planificando de a poco, de acuerdo a lo que se vaya dando también. No esperar que la pandemia se acabe de aquí a un mes más, sino que ya soltar un poco el control, porque no tenemos control efectivamente de cuándo estará la vacuna y de cuándo nos podremos finalmente volver a reencontrar físicamente. Ya, hablé muy rápido. Ahora sí prendan sus cámaras, pues, para verlos un ratito. ¿Perdimos gente? No, no se fue nadie. Eso es mi primer indicador de que no está tan fome la cosa. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Fui muy rápido? Todos los comentarios me sirven, los buenos y los malos. Alfredo, ¿tú desde el espacio qué piensas? El silencio. Ahí sí. Ahí sí, ahora puedo hablar. Creo que estuvo muy, muy completa, muy interesante la información. Creo que todos escucharon atentamente, veían las caritas y estaban bien atentos a toda la situación. Creo que varias informaciones que muchos nos conocían y que les va a servir de alguna manera. Genial. Oye, yo creo que es súper importante que conozcan como el rol de los centinelas. No sé si alguno lo podría como comentar, porque me presentaron a mí como encargada, pero creo que es importante ya que va a quedar grabada esta sesión,
que los chicos y chicas desde los centros de estudiantes y la comunidad en general sepa bien qué es lo que hacemos desde Centinela, ¿les parece? No sé si alguno podría como tirarse a la piscina. Voy a hacerlo de docración. La Sofía apagó la cámara así para que no la vea. Bueno, pero chicos, mientras se ponen de acuerdo los centinelas, ¿alguna duda, consulta? Me parece que es súper importante. Yo les puedo mandar la presentación, no tengo problema con que la difundan y la busquen por todas partes. Creo que hay que agregar algunas cosas que yo mencioné y que no están escritas en el PPT, cosa que el PPT se puede entender por sí solo y me comprometo a agregarlo. Pero el número de WhatsApp que funciona incluso en horario no hábil, creo que es sumamente importante que lo tengan porque va a servir también para resolver dudas, no solo en la semana como que la gente se enferma o tiene crisis en el área de salud mental. Entonces es súper importante aprovechar los canales que ya existen, porque a veces nos pasan cosas y no sabemos a quién llamar. O entre todos nos miramos así como, oye, ¿y qué hacemos en este momento? Como darle un vasito con agua y azúcar, no sé, como esas cosas de abuelita que parece que funcionan. Entonces igual es importante en esos momentos poder contar con una ayuda y al menos desde el centro de salud estamos disponibles para hacerlo. Eso. Hay Pregunta. una manito levantada, Nicole. Ah, ya. Ignacio Suazo. Sí, hola. Hola, Ignacio. Espera, la voy a bajar. Bueno, a ver, ahí sí. Tenía una duda. Lo que pasa es que, bueno, con Camila Rojas, que está presente también, estudiamos veterinaria y ¿Ya? nosotros en la carrera somos aproximadamente 700 estudiantes, pero bueno, los que siguen estudiando son como 650 más o menos. Y lo que pasa en nuestra carrera a veces es que no hay mucha comunicación entre nosotros, no hay mucha confianza. Entonces, nosotros cuando inició el proyecto de los estudiantes Centinela, nosotros difundimos la información de que se tenía que contactar con ellos para derivar los temas al CESU Ujú. o conseguir más apoyo. Mi duda es que es necesario que se contacten con nuestras estudiantes Centinela primero o no es necesario. No, mira, el programa Centinela, para explicarlo un poquito, nace como de la necesidad de conectar, es un programa comunitario que tiene el foco en poder generar monitores o crear monitores comunitarios, porque entre pares la información, al menos de salud y sobre todo de salud mental, fluye mejor entre ustedes, entre pares, que con un profesional que está como en una posición quizás más distante. Y además por la cantidad de profesionales que puede tener la universidad, porque no vamos a tener un psicólogo por estudiante o un psicólogo cada 5 estudiantes, etc. Claro. Entonces, por eso los programas comunitarios sirven tanto, pero en ningún caso es estrictamente necesario que la vía de acceso al CESU sea con los centinelas. Los centinelas están para facilitar el acceso a la salud, y no solo a la salud, sino que como con otras unidades, como con la unidad de apoyo, con las redes institucionales. Pero si un estudiante necesita ayuda y escribe al correo institucional del CENSalud, o me llama directamente a mí o me escribe un WhatsApp, ese estudiante va a ser acogido de igual manera que si hubiese llegado a través de los estudiantes Centinela. Pero el programa Centinela lo que viene es a reforzar la confianza también y la pertenencia de salud mental. Entonces esta actividad se enmarca también dentro de un proyecto de iniciativa DAE, que es un proyecto estudiantil, justamente pensando en poder facilitar y abrir espacios de información y de difusión como este a la comunidad en su conjunto. Sí, Claro, todo esto lo armó Centinela, yo como que vine de galleta. claro, o sea, por eso preguntaba, porque igual tenía entendido que los centinelas como que acercan ese espacio de confianza, es la idea, que los estudiantes confíen en los estudiantes centinela, los y las estudiantes. Y claro, en nuestra carrera a veces no pasa mucho eso, como que desconfían mucho, entonces igual era esa mi duda, pues si era necesario acudir a los centinelas o no. Pero obviamente
siempre hay que promocionar el tema de la confianza y no que sea un tema tabú, que era lo que también tú decías. Así Sí. que eso, muchas gracias. Ya, gracias a ti. Nicole, Sebastián Pacheco tiene la manito levantada. Ya. Hola. Hola. Bueno, mi consulta es más que nada, ¿cuál es el parecer de la U respecto a esto? Porque yo sé que todo lo que es estrés, todo lo que es ansiedad, sobre todo el factor común en lo que es alumno, supongo que es la carga académica. Sin embargo, he visto que profesores se han visto en la misma situación, la carga laboral ha aumentado, si es que no se ha mantenido, y creo que faltan instancias, o no conozco si es que estas instancias se dan con los profesores. Y Ujú. y claro, reafirmo mi primera pregunta, es si la universidad ha reconocido este problema y ha decidido abarcarlo de una manera más profesional, porque esto es una iniciativa propia de los estudiantes. No sé si la universidad ha tomado iniciativa. Eso. Sí, mira, me cuesta un poco como abanderarme tanto, pese a que esto va a quedar grabado, porque yo en algún momento fui dirigente estudiantil, entonces las problemáticas respecto a carga académica yo no las voy a desconocer, primero, porque sería como bien patudo de mi parte haber estado de su lado y después así como, ahora soy funcionaria de la U y ya no lo voy a hacer más. Yo creo que sí la U ha ido avanzando en algunas cosas concretas, como por ejemplo el establecimiento del 2016 de la Mesa de Salud Mental Estudiantil. Esa era una instancia que antiguamente ni siquiera existía institucionalmente y creo que igual es un avance el que exista. De hecho, nosotros fuimos una de las primeras universidades en tener esa instancia que depende desde la DAE y desde la Vicerrectoría Académica. ¿Quiénes participan en esa mesa? Hay representantes estudiantiles a través de las 2 federaciones de estudiantes. Este año nos costó un poco sumar al representante estudiantil, pero entiendo que ya hay una organización como de mesa interina que al menos nos podría dar esa facilidad. ¿Por qué digo que es tan importante la participación ahí? Porque creo que es súper importante el poder tener retroalimentación constante de qué es lo que les está pasando. Y es distinto el problema de salud mental que había el año pasado. O sea, puede que tengan similitudes, pero creo que al variable pandemia y el variable estallido social a ustedes los ha golpeado de una forma no igual que los problemas de salud mental del año antepasado. Pese a que entendemos bien, no es lo mismo la carga laboral que yo puedo identificar de acuerdo a cuando ustedes iban a clases presenciales, a la que puedo identificar ahora con un estudiante que tiene mala conexión a internet, que se le caen las clases, que no tiene acceso al material, etc. O sea, como que hay otras variables. Y nos ha costado un poco a raíz, justamente desde el espacio de la mesa de salud mental, porque ha sido difícil la constancia en ese espacio, como primera cosa. Lo segundo, el programa Centinelas también nace desde la conjugación el 2018, a fines del año 2018, de la Mesa de Salud Mental, principalmente yo desde el CESU, Carolina Zambrano, desde el Instituto de Neurociencia, que es una profe de ahí, que ahora es directora del CESU también, y nosotras al menos y de la Alianza Chilena contra la Depresión, en conjunto con la federación de ese año. Entonces ahí fue súper importante porque esta actividad en específico, fue lo que yo mencioné, es efectivamente organizada por los estudiantes centinelas, o sea, los propios estudiantes, pero el programa Centinelas en general cuenta con todo el respaldo institucional porque nace también desde la institucionalidad, como para poder responderte también a qué estamos haciendo desde la U. Yo creo que sin duda alguna faltan algunas cuestiones transversales. Una de las cosas que nosotros hemos querido avanzar y que lo logramos hacer el año pasado, al menos con algunos grupos de funcionarios, hicimos una capacitación para los guardias y para la brigada de emergencia de la UACH respecto a primeros auxilios psicológicos y cómo enfrentar una crisis suicida, porque finalmente no sacamos nada con capacitar a los más expertos de salud mental de la U, cuando quienes identifican el riesgo o identifican a alguien mal en el pasillo son los guardias. O son las secretarias de escuela. Entonces también el año pasado yo misma hice con un grupo más de gente, por supuesto, en colaboración con la H,
una capacitación para las secretarias de escuela, porque las secretarias de escuela finalmente se vuelven un vínculo muy importante para la mayoría de los estudiantes. La secretaria de escuela casi es como la tía que te acoge en muchos casos respecto a qué es lo que te está pasando, y ellas identifican súper bien. Entonces, sí hemos ido trabajando en instancias para trabajar, hasta ahora, como te digo, con funcionarios. Yo, en lo personal, no he trabajado con docentes, pero sin duda alguna es un tema que sigue estando pendiente y que necesitamos seguir avanzando, pero ese avanzar significa no solo que la universidad se haga cargo, como las autoridades, que creo que por supuesto tiene que ser así, sino que también cómo lo hacemos desde la proposición del mundo estudiantil, del mundo académico, del mundo... Y ahí nosotros creo que hemos ido avanzando en, primero, porque esto hasta hace 5 años atrás, salud mental como que no se escuchaba mucho, como que ahora es como un poco el boom, y el año pasado fue como el boom de la movilización. Pero hace 5 años salud mental era así como, le estáis poniendo mucho color, como déjate de molestar. Entonces, lo que sí creo que se ha avanzado sustantivamente en este periodo es en visibilizar que es una problemática de la que sí o sí nos tenemos que hacer cargo, que el nivel socioeconómico de nuestros estudiantes también es una cuestión que ha ido variando, porque las determinantes sociales de la salud no tienen que ver solo con el ámbito académico o con la salud en específicamente, sino con todas las condiciones y variables de vida que ha tenido el estudiante para poder llegar a estar en este momento y el cómo se siente en este momento. Entonces, creo que faltan muchas cosas por avanzar. Creo que la invitación es a no delegar esa responsabilidad solo en las autoridades universitarias, sino que también poder levantarlo desde el estudiantado. Y por último, creo que en lo que sí hemos avanzado es en visibilizar, y al menos con los centinelas creo que tenemos un proyecto que ha sido súper lindo trabajar en él, porque de a poco hemos ido construyendo cada vez instancias más grupales para poder llegar a más estudiantes, que es la idea, y para poder, en definitiva, aumentar el bienestar estudiantil, que es como el objetivo que tenemos en este programa. Eso se va. Gracias.